Ricardo Salazar humilló a su propia esposa embarazada frente a socios y amigos con una sonrisa en la cara. No sabía que ella ya tenía el resultado del ADN en el bolso y que cada palabra que dijo esa noche sería usada en su contra. «Suéltame». La voz de Valeria salió baja pero firme. El tipo de voz de alguien que está aguantando demasiado. Ricardo no la soltó. Apretó más. «Sonríe», le dijo por lo bajo sin voltear a verla. «Hay cámara aquí». Valeria sonrió. Una sonrisa vacía, ensayada. A su alrededor el salón del Club El Golf brillaba con lámparas de cristal y trajes caros. Era la cena anual del Grupo Salazar, 200 personas, vino importado, discursos sobre crecimiento y resultados, y ella ahí con 5 meses de pancita parada al lado de su esposo como si fuera un adorno costoso. «Tenemos que hablar», dijo. «Ahora no, Valeria». «Ricardo, ahora». «No». Uno de los socios se acercó, le dio una palmada en la espalda a Ricardo y soltó una carcajada por algo que Valeria no escuchó. Ricardo soltó su brazo y mostró esa sonrisa de siempre, la misma que ella algún día creyó irresistible. Ella se quedó quieta, 3 pasos detrás de él, invisible. Fue entonces cuando Jimena cruzó el salón, alta, vestido negro, pelo recogido. Saludó a Ricardo con 2 besos y una mano que se quedó en su hombro un segundo más de lo necesario. Él no se apartó. Valeria sintió que el estómago le daba un vuelco. No de celos, de confirmación. Ya lo sabía. Hacía semanas que lo sabía. Lo que ellos dos aún no sabían era lo que llevaba dentro de su bolso. Un sobre blanco, lacrado, con el resultado de un examen que mandó hacer por su cuenta sin contarle a nadie. Más tarde, esa misma noche, Ricardo iba a hacer un chiste frente a todo el mundo. Uno de esos chistes que hacen reír a todos, pero solo una pareja entiende el veneno que esconden. Y cuando terminara de hablar, cuando el salón entero estuviera de su lado, con las copas levantadas y las sonrisas abiertas, Valeria iba a abrir la boca por primera vez en meses. Y lo que tenía para decir iba a cambiarlo todo. ¿Qué decía exactamente ese sobre? ¿Y por qué esperó hasta esa noche para actuar? Un flashazo atravesó el salón. El fotógrafo del evento lo estaba registrando todo, y ese destello, esa luz blanca por una fracción de segundo, llevó a Valeria a otro lugar. Otra cena, otro vestido, otro Ricardo. 3 años atrás. Acababan de llegar de Valle de Bravo. Viaje sorpresa que Ricardo organizó sin avisar. «Prepara una maleta pequeña, nos vamos ahora». Ella había reído tanto que lloró. De regreso, él se quedó mirándola en el aeropuerto y dijo: «Eres la persona más fácil de amar que he conocido en la vida». Ella le creyó. 2 meses después, la propuesta de matrimonio. Sencilla, sin hincar la rodilla, sin mucho teatro. Los dos en la terraza de su departamento, pizza abierta en la mesa, él volteó y dijo: «Quiero que seas mi familia, como sea». Ella dijo sí antes de que terminara la frase. Ese era el Ricardo que ella había elegido. El sonido de una notificación en su celular, en el baño de su casa, un martes por la noche. Ella no quería ver. Agarró el teléfono solo para apagar la pantalla que estaba encendida sobre el lavamanos. Y vio un mensaje de Jimena, con una foto. No era una foto de trabajo. Valeria se quedó frente al espejo unos 3 minutos sin poder respirar bien. Luego dejó el celular exactamente como estaba. Se fue a la cama, se acostó de espaldas al lado de Ricardo. Y no durmió nada esa noche. Los días siguientes no dijo nada. Observó. Le prestó atención a horarios, a viajes, a excusas demasiado pequeñas para ser verdad. Y cuando descubrió que estaba embarazada, en vez de llorar o correr a contárselo, tomó una decisión fría, calculada, que al principio ella misma no reconoció como suya. Iba a esperar. Iba a guardar todo. Cada prueba, cada detalle. Iba a hacerse el examen de ADN
antes de cualquier confrontación, para no depender nunca de su palabra. Y cuando llegara el momento, y llegaría, ella estaría lista. El flash de otra cámara trajo a Valeria de vuelta. Ricardo estaba de pie en el centro del salón ahora, con una copa en la mano, llamando la atención como siempre hacía. Su voz resonó por todo el espacio. Quiero agradecer a las personas que hicieron posible este año. Miró a Jimena cuando dijo eso, no a Valeria. Ella apretó la correa de su bolso. El sobre estaba ahí dentro, calientito, casi latiendo. Y por primera vez en meses sintió algo que no era miedo, era calma, esa calma extraña que llega cuando ya sabes exactamente lo que va a pasar y solo estás esperando el momento justo. El momento estaba por llegar. A la mañana siguiente de la cena, Valeria se despertó temprano, antes que Ricardo. Se quedó acostada unos minutos mirando al techo, con la mano en la panza. Luego se levantó, agarró el celular y empezó a buscar abogados de familia en la ciudad. No quería pleito, no quería escándalo, solo quería protegerse, ella y el bebé, antes de que Ricardo tomara alguna medida primero. Encontró un despacho bien calificado, agendó una consulta por internet y fue sola, sin contarle a nadie. La recepcionista la hizo esperar 40 minutos. Cuando el abogado por fin apareció, echó un vistazo rápido a ella, a su panza, y preguntó con ese tono de quien ya tiene prisa antes de empezar. «Señora, ¿tiene algún documento del régimen matrimonial?» «Sí, separación de bienes», anotó. Hojeó unos papeles. Preguntó el nombre del esposo. Cuando Valeria dijo Ricardo Salazar, el hombre se detuvo, parpadeó 2 veces, cerró su libreta. «Conozco al licenciado Salazar», dijo, con un cuidado nuevo en la voz. «¿Sabe usted que su despacho es socio del nuestro desde hace años?» Valeria supo, en ese segundo, que la consulta había terminado antes de empezar. «Puedo recomendarle otros colegas», continuó, levantándose ya. «Profesionales competentes, pero no sería ético de mi parte tomar este caso». Ella agradeció. Salió. Se quedó en el estacionamiento unos 5 minutos dentro del coche sin encender el motor. Probó en otro despacho al día siguiente. La abogada la recibió bien, escuchó todo con atención, pidió los documentos. Pero el día que Valeria volvió con los papeles, la mujer estaba distinta, más fría. Dijo que había un conflicto de agenda y que no podría seguir con el caso. 2 despachos, 2 negativas, en menos de una semana. La red de Ricardo era más grande de lo que imaginaba. Salió del segundo despacho con las manos ligeramente temblorosas, intentando parecer normal por si alguien la miraba. Por dentro, estaba entendiendo, despacio y con peso, que no iba a ser fácil. Que él ya había construido muros en lugares que ella ni siquiera sabía que existían. Fue un jueves cuando doña Elena llamó. «Valeria, tenemos que hablar. Sin Ricardo, solo nosotras 2». La suegra vivía en un departamento en Polanco, de esos con portero de traje y ascensor silencioso. Valeria fue porque negarse habría sido peor. Doña Elena estaba en la sala con café ya servido y una postura de quien no vino a conversar. «Siéntate». Valeria se sentó. «Tú sabes que yo nunca he estado en tu contra», empezó la mujer cruzando las manos en el regazo. «Pero mi hijo me contó lo que está pasando y quiero ayudarte a salir de esto con dignidad». «¿Salir de esto cómo?». Doña Elena abrió una carpeta que estaba sobre la mesa de centro. La empujó hacia Valeria. «Este es un acuerdo sencillo, separación de mutuo acuerdo. Recibes pensión hasta que el bebé cumpla 2 años, más una cantidad única en efectivo. A cambio, renuncias a los derechos sobre la empresa y no haces ningún tipo de declaración pública». Valeria miró el papel. Luego miró a su suegra. «¿Cantidad única de cuánto?». 150,000. Silencio. 150,000 pesos para que desaparezca y me calle. «Para que puedas empezar de nuevo con tranquilidad», corrigió doña Elena con ese tono empalagoso que escondía acero.
Eres joven, Valeria. Tienes toda la vida por delante. No necesitas desgastarte en un proceso largo y humillante. ¿Y si no firmo? La mujer no respondió de inmediato. Tomó su taza de café, bebió un sorbo pequeño. Mi hijo tiene abogados muy buenos y tiene pruebas de que sabías de su comportamiento y te callaste por interés económico. Va a ser difícil que salgas bien parada de esta historia, especialmente con la prensa. Era una amenaza, envueltita en seda, pero amenaza al fin. Tienes hasta el viernes para firmar, dijo doña Elena levantándose. Después de eso, las cosas se complican más. Valeria salió del departamento sin firmar nada, pero tampoco dijo nada más. Se quedó dentro del coche casi 20 minutos. Estacionada en la calle, motor encendido, aire acondicionado al máximo aunque hiciera frío. 150,000, pensión por 2 años, desaparecer. Una parte de ella, una parte pequeña pero real, pensó que tal vez sería más fácil. Agarrar el dinero, irse a casa de su mamá en Guadalajara, criar a su hijo lejos de todo eso. Empezar de cero, sin batalla, sin juicio, sin que destrozaran su nombre en público. Tenía 5 meses de embarazo, cansada, con acidez, sin abogado, sin aliados. ¿Quién era ella para enfrentarse a un hombre con la estructura que tenía Ricardo? La duda era real. No estaba siendo débil, estaba siendo honesta. Y la honestidad le decía que la lucha que venía iba a ser fea, cara y larga. Cerró los ojos, y entonces vino esa imagen. No la llamó. Simplemente apareció. 6 meses atrás. Una cena con clientes de Ricardo en un restaurante en La Condesa. Ella había llegado un poco tarde, pidió disculpas, y Ricardo le dijo al cliente de al lado riendo, «Así es ella, bonita, pero despistada». Todos se rieron. Ella también se rió para no crear problema, pero esa risa se le había quedado atravesada desde entonces. No era la primera vez, era solo la vez que no había podido olvidar. Abrió los ojos. Miró el sobre que estaba en el asiento del copiloto que había cargado sin darse cuenta, el resultado del ADN. Pensó, si firmo este acuerdo, este sobre no vale nada. Renuncio a todo lo que sé, a todo lo que tengo en mis manos, por 150,000 pesos y la promesa de una mujer que nunca me quiso bien. Y entonces tomó la decisión, no con rabia, con claridad. No iba a firmar nada. Pero esta vez necesitaba a alguien de su lado, alguien que no le tuviera miedo al apellido Salazar. Agarró el celular y empezó a buscar de nuevo, con más criterio, más cuidado, buscando a alguien fuera del círculo de Ricardo, fuera de la ciudad si era necesario. Iba a encontrar, tenía que encontrar. El bebé dio una patadita suave mientras ella escribía. Valeria se detuvo un segundo. Puso la mano en su panza. «Estoy aquí», dijo bajito. «Vamos a resolver esto». La cena de celebración de los 10 años del Grupo Salazar fue un sábado por la noche, en un espacio rentado en Santa Fe. Techo alto, iluminación cálida, nombre de la empresa proyectado en la pared del fondo. Había unas 130 personas, socios, inversores, proveedores. El tipo de evento donde todos aparecen sonriendo porque todos necesitan algo. Valeria fue porque Ricardo dijo que sería raro que ella faltara. «Es una fecha importante, eres mi esposa». Fue. De vestido azul marino, pelo recogido, panza ya bien visible. La noche empezó bien, en la superficie. Saludos, abrazos, gente preguntando por el embarazo con ese entusiasmo un poco exagerado de quien no sabe qué más decir. Valeria respondía con tranquilidad, se mantenía presente, tomaba agua mientras todos tomaban vino. Fue en los discursos cuando empezó. Ricardo agarró el micrófono cerca de las 9:30. Era bueno para eso, hablar en público con esa mezcla de seriedad y humor que hacía que la gente le cogiera cariño sin saber bien por qué. 10 años es tiempo suficiente
para aprender que no todo lo que parece inversión lo es realmente, dijo con esa sonrisa de lado. A veces, lo que parece una buena oportunidad es solo alguien queriendo participar de tus resultados sin haber arriesgado nada. Algunas personas rieron. Era un comentario sobre negocios, al menos en la superficie, pero Ricardo miró a Valeria cuando dijo eso. Rápido, una fracción de segundo, pero ella lo vio. Y dos mujeres en la mesa de al lado también lo vieron, intercambiaron una mirada discreta. Valeria no reaccionó, sostuvo el vaso de agua con las dos manos y siguió mirando al frente. Jimena llegó a la mesa de Valeria durante el cóctel que vino después de los discursos. Llegó sonriendo, con una copa de espumoso en la mano, como si fuera una visita casual. «¿Estás bien?», preguntó, con esa voz de preocupación que no convencía a nadie que pusiera atención. «Sí, gracias. Pregunto porque, no sé, te ves un poco tensa». Jimena inclinó la cabeza. «El embarazo es pesado, especialmente cuando tienes muchas cosas en la cabeza, ¿no?». Antes de que Valeria pudiera responder, un socio llamado Enrique se acercó a los dos. Saludó a Jimena con familiaridad y miró a Valeria con ese tipo de simpatía forzada. «Valeria, ¿todo bien? Ricardo me dijo que estás teniendo un embarazo un poco complicado. Emocionalmente, ¿sabes?». Ella sintió el estómago apretarse. «¿Ricardo dijo eso?». «Ah, él está preocupado por ti». Enrique levantó las cejas. «Es normal, ¿no, esta etapa?». Jimena asintió con la cabeza seria, como si estuviera corroborando un diagnóstico. Valeria entendió lo que estaba pasando. No era una conversación, era una construcción. Ladrillo por ladrillo, la imagen de una mujer inestable, emocional, difícil, montándose frente a los ojos de todos, con sonrisa en la cara. En las mesas de alrededor, las conversaciones seguían. Nadie había parado para defender a Valeria. Nadie había cuestionado nada. Ella se quedó callada otros 40 minutos, observando, esperando, pero cuando escuchó a Jimena decirle a otro grupo, en voz un poco demasiado alta para ser casual, que Ricardo está aguantando mucho, la situación en casa no es fácil, algo en Valeria decidió que ya era suficiente. Se levantó, fue hacia donde estaba Ricardo, en un grupo de 4 personas, y llegó con voz calmada pero audible. «Ricardo, ¿puedo pedirte algo?». Él volteó, frunció ligeramente el ceño. «¿Ahora?». «Sí, ahora. Quiero que dejes de hablar de nuestra vida privada con esta gente», dijo con firmeza, sin gritar, sin temblar. «Sea lo que sea que estés contando, eso es entre nosotros». El grupo enmudeció. Por unos 3 segundos, Ricardo no dijo nada. Había algo en su tono que él no esperaba. Una de las mujeres del grupo miró al suelo, incómoda. Valeria sintió, por un instante, que había funcionado, que el simple acto de hablar le había devuelto algo. Entonces Jimena apareció al lado de Ricardo con ese timing tan perfecto que no podía ser casualidad. «Chicos, disculpen la interrupción», dijo al grupo con ligereza profesional. «Valeria, necesitamos entender algo. Tú trajiste documentos de la empresa a casa este mes, ¿verdad? Ricardo me pidió que confirmara contigo. Era una mentira, limpia, específica, lanzada en el momento exacto. No traje ningún documento. Tengo un correo aquí que dice lo contrario». Jimena agarró el celular, fingió revisar algo. «Tal vez sea un malentendido». El grupo volvió los ojos a Valeria. La mujer que estaba defendiendo su propia dignidad ahora parecía sospechosa de otra cosa. La narrativa había dado un vuelco en menos de 20 segundos. Ricardo no dijo nada. No defendió a Valeria. Solo la miró con esa expresión de quien lamenta, como si ella hubiera confirmado todo lo que él había dicho antes. Eran casi las 12 de la noche cuando Ricardo agarró el micrófono otra vez. Dijo que quería hacer un brindis final. Agradeció a los socios, agradeció al equipo, y entonces, con una pausa calculada, volteó hacia donde Valeria estaba sentada y dijo: «Quiero también hablar sobre honestidad.
que es la base de cualquier relación, sea profesional o personal. Hizo una pausa. A veces uno solo descubre el valor de eso cuando es probado de verdad. Cuando alguien intenta convencerte de una versión de la realidad que no coincide con los hechos. Risas bajas, murmullos. Incluso, continuó con la sonrisa firme, yo ya solicité una prueba de ADN, porque ningún hombre en esta sala necesita aceptar una historia solo porque alguien dice que es verdad. El silencio que cayó fue distinto a los otros silencios de la noche. Este pesó. Algunas personas miraron a Valeria, otras desviaron la vista, avergonzadas de estar ahí. Un hombre en la mesa del fondo puso su copa despacio, como si cualquier ruido fuera inapropiado. Valeria sintió las mejillas arder. El corazón se le aceleró, pero no se movió. No lloró. No salió corriendo. Se quedó sentada, con las manos en el regazo, mirando a su esposo. Y cuando el silencio ya era insoportable, cuando Ricardo levantó la copa como si el asunto estuviera cerrado, ella abrió la boca. La voz salió baja, pero el salón estaba lo suficientemente en silencio para que todos escucharan. Yo también la pedí. Ricardo volteó hacia ella. Por primera vez en la noche, la sonrisa desapareció de verdad. 3 palabras, sin explicación, sin rabia. Y en ese momento nadie en la sala sabía exactamente qué quería decir, pero todos sintieron que algo había cambiado. Valeria agarró su bolso despacio, empujó la silla hacia atrás y salió del salón con pasos lentos y cabeza en alto. Se fue sola, pero por primera vez en meses no tenía miedo. El estacionamiento estaba casi vacío cuando Valeria llegó a su coche. Entró, cerró la puerta y se quedó así, inmóvil, con el bolso en el regazo y el sobre dentro. Afuera, un valet parking cruzaba el asfalto silbando bajito. Una pareja salió por la puerta conversando animada. La vida normal de la gente seguía como si nada hubiera pasado. Apoyó la frente en el volante. No le salió llanto, no le salió rabia. Le salió ese cansancio profundo del que no se quita durmiendo. El cansancio de fingir, de calcular, de aguantar, de estar embarazada y sola en un salón lleno de gente. Se quedó pensando en el acuerdo de doña Elena. 150.000. Pensión. Irse. Parecía tan simple puesto así. Números en una hoja de papel. Firma aquí y se acabó. Ya no tienes que luchar, ya no tienes que aparecer en ninguna cena, ya no tienes que sonreírle a gente que te está destruyendo en silencio. Su mano fue al bolso sin querer. Tocó el sobre. Pensó, podría irme ahora mismo. Esta semana, llamar a mi mamá en Guadalajara, agarrar lo que es mío y desaparecer de su vida sin hacer ruido. Y esa opción le dolió más que cualquier cosa que Ricardo hubiera dicho en el micrófono, porque sabía que no era debilidad querer descansar, era humano, y nadie tenía derecho a juzgarla por eso, especialmente sin haber pasado un solo día en el lugar donde ella estaba. Pero había algo que no se le quitaba de la cabeza, esa frase en el micrófono. Ningún hombre en esta sala necesita aceptar una historia solo porque alguien dice que es verdad. Dicha con sonrisa, con copa levantada, frente a 100 personas. Ya no era solo una traición, era una anulación. Él estaba construyendo una versión del mundo donde ella no existía como persona. Existía solo como un problema a resolver. Y el bebé que crecía dentro de ella iba a nacer en ese mundo. Valeria levantó la cabeza del volante. No, no con este hijo, no como él lo planeó. Respiró hondo, encendió el coche y se fue a casa. Eran casi las 2 de la mañana cuando el celular vibró. Ya estaba acostada, sin poder dormir, mirando al techo. Ricardo no había vuelto. O si volvió, durmió en el cuarto de invitados. El mensaje era de un número que no tenía guardado, sin presentación, sin explicación. Solo un link y 3 palabras. Tienes que ver esto. Se quedó mirándolo unos 30 segundos. Podía ser cualquier cosa. Podía ser trampa, pero abrió.
Era un archivo, capturas de pantalla de correos internos de la empresa de Ricardo, intercambios entre él y el contador, un hombre llamado Bruno Sotelo, fechas del mes anterior, del mes en que ella había descubierto el embarazo. Los mensajes hablaban de transferencia de acciones, reasignación de activos, cantidades siendo movidas a nombre de una empresa nueva, registrada hacía 4 meses, a nombre de Jimena. Valeria lo leyó 3 veces, despacio. No solo la estaba engañando, estaba vaciando el patrimonio antes de pedir el divorcio. Cada bien que saldría de la repartición, desapareciendo poco a poco, transferido fuera de su alcance, mientras ella estaba embarazada y distraída, tratando de sobrevivir emocionalmente. La pensión de 150.000, el acuerdo silencioso, la presión para que firmara rápido. Todo tenía sentido ahora. Él necesitaba que ella se fuera antes de que alguien notara lo que estaban moviendo. Se quedó sentada en la cama, el celular en la mano, el corazón acelerado. ¿Quién había mandado esto? ¿Por qué? Y cuánto más sabía que ella aún no sabía. No iba a poder responder esas preguntas sola. Y esta vez no podía equivocarse al elegir a quién pedir ayuda. Abrió el bloc de notas del celular y empezó a escribir el nombre que había buscado 2 días antes. Una abogada, de la capital, pero con oficina en la ciudad. Especialista en derecho familiar y societario. La doctora Marcela Fuentes. A la mañana siguiente Valeria iba a llamar. Sin dudar esta vez, la oficina de la doctora Fuentes estaba en un edificio comercial en La Condesa, en un piso alto con vista a la ciudad, sin ese ambiente de despacho caro tratando de intimidar. Sencillo, ordenado, directo. Valeria llegó 10 minutos antes. Llevaba el sobre, las capturas que había recibido en el celular y una libreta donde había anotado todo lo que recordaba. Fechas, cantidades, conversaciones, nombres. Marcela entró a la sala sin ceremonia. 50 y tantos años, pelo corto, lentes. Saludó con un apretón de manos firme y fue directa. Cuéntame todo. Sin filtros, sin preocuparte por parecer razonable. Necesito los hechos, no la versión educada de ellos. A Valeria le gustó eso. Habló casi 1 hora. La infidelidad, la cena, el acuerdo de la suegra, los 2 despachos que rechazaron el caso, el mensaje anónimo, las capturas financieras. Marcela no la interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas. Cuando Valeria terminó, la abogada se quedó en silencio unos 10 segundos, revisando sus apuntes. ¿Guardaste las capturas originales? Están en el celular. Tengo captura con fecha y hora. ¿El sobre del ADN lo abriste? Todavía no. Marcela levantó la vista. ¿Por qué? Porque cuando lo abra, ya no hay vuelta atrás. Quería tener a alguien de mi lado antes. La abogada se quedó mirándola un momento. Luego asintió ligeramente con la cabeza, como quien reconoce una jugada bien pensada. Pensaste bien, cerró la libreta. Mira, yo he visto casos complicados. Marido rico, red de protección, abogados por todos lados. He perdido algunos, pero lo que tú tienes en la mano, si es lo que parece, es diferente. Hizo una pausa. Tomo tu caso, pero vas a tener que confiar en mi ritmo, sin movimientos precipitados, sin confrontación antes de tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces vamos a destruirlo de la manera correcta. 3 días después, Marcela llamó pidiendo que Valeria fuera a la oficina con urgencia. Cuando llegó, había una carpeta nueva sobre la mesa. Marcela la abrió sin rodeos. Contraté a un contador independiente para analizar las capturas que recibiste. Confirmó lo que sospechaba. Pasó algunas hojas. En los últimos 6 meses, Ricardo transfirió casi 2.300.000 pesos en activos a una nueva holding. Esa holding está a nombre de Jimena como socia mayoritaria, pero la dirección fiscal es la misma oficina de su empresa. Valeria se quedó mirando el papel. Creó una empresa para esconder patrimonio.
Exacto. Y el momento no es casualidad. Los primeros movimientos empezaron 3 semanas después de que supiste del embarazo. Marcela golpeó suavemente la mesa con el dedo. Él supo que la situación se iba a complicar y empezó a protegerse antes de cualquier confrontación. La rabia que sintió Valeria no fue esa rabia caliente de llanto y grito. Fue una rabia fría, densa, del tipo que aclara la cabeza en vez de nublarla. «Y la pensión que me ofreció su madre», dijo Valeria despacio, 150.000. Era una fracción de lo que él estaba sacando mientras me pedía que firmara. Menos del 10%. Marcela la miró directo. Apostó a que no ibas a descubrirlo a tiempo. Valeria respiró hondo. ¿Qué hacemos con esto? Lo guardamos. Por ahora. La abogada cerró la carpeta. Porque esto solo prueba irregularidad financiera. Pero para que tú consigas todo lo que te corresponde, repartición justa, custodia, indemnización por daño moral, necesitamos más. Necesitamos que él se exponga públicamente. Valeria entendió a dónde iba Marcela. La reunión de socios, dijo. Él tiene una reunión trimestral en 2 semanas. La abogada sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Ahora estás pensando como yo. Los días siguientes, el plan fue tomando forma. Marcela contactó al contador independiente, un hombre llamado Claudio Miranda, que aceptó servir como testigo técnico. Valeria abrió el sobre del ADN en presencia de la abogada. El resultado era exactamente lo que esperaba y ahora estaba autenticado ante notario. Mapearon quién estaría en la reunión. Socios minoritarios, socios financieros, 2 representantes de un fondo de inversión que estaba evaluando entrar en la empresa de Ricardo. Público perfecto. El momento en que va a estar más vulnerable es cuando se sienta más seguro, explicó Marcela, mientras las 2 revisaban el material una tarde de miércoles. Déjalo abrir la reunión, déjalo hablar de crecimiento, de resultados, de futuro, y cuando esté en la cima de su arrogancia, entras tú. ¿Y si intenta bloquearme en la puerta? Eres socia indirecta por el régimen matrimonial y tienes invitación formal de uno de los socios minoritarios. Marcela levantó una ceja. No puede bloquearte legalmente. Si lo intenta, ya es punto a nuestro favor. Valeria asintió. Empezaba a creer de verdad que aquello podía funcionar. Fue la noche antes de la reunión cuando el plan casi se desmorona. Marcela llamó a las 10 de la noche. Su voz estaba controlada, pero Valeria conocía ese tono. Claudio recibió una visita hoy en la tarde. Un hombre que no conoce diciéndole que sería mejor que no asistiera mañana. No fue amenaza abierta, pero fue amenaza. Valeria sintió que el suelo se movía un poco. ¿Va a renunciar? Está dudando, pero hay más. Marcela hizo una pausa. Ricardo cambió el formato de la reunión. En vez de espacio abierto con todos los socios, ahora es solo directiva restringida. 10 personas. Entrada cerrada. Le llegó el rumor. O alguien le avisó. No sé quién todavía. Valeria se quedó en silencio, procesando. Entonces, ¿qué hacemos? Depende de ti, dijo Marcela. Puedo posponerlo, esperar una ventana mejor, armar un caso más largo en los tribunales, o improvisamos mañana con lo que tenemos, sin Claudio, en una sala más pequeña, con menos público. Una sala más pequeña significa menos gente viendo. Significa menos para él controlar también. Valeria pensó en el sobre, en las capturas, en el resultado del ADN autenticado. Pensó en Ricardo en el micrófono con la copa levantada y la sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensó en firmar un papel e irse a Guadalajara. Y descartó esa idea por última vez. «Vamos mañana», dijo, «con lo que tenemos». Marcela se quedó callada un segundo. «Entonces llega aquí a las 8. ¿Es ahora o nunca?» Valeria llegó a la oficina a las 8 en punto.
Marcela ya estaba ahí de pie, con 2 cafés en la mesa y un mapa mental garabateado en un bloc grande de papel. A su lado, sentado en una silla con una carpeta en el regazo, estaba un hombre que Valeria no conocía. «Él es Fabio», dijo Marcela. «Periodista, cubre economía y mercado financiero hace 15 años. No va a publicar nada sin tu autorización, pero su presencia como testigo independiente vale más que cualquier cámara que pudiera traer». Fabio se levantó, le dio la mano a Valeria con firmeza. «Sigo al Grupo Salazar desde hace 2 años. Si lo que Marcela me mostró es real, esto va más allá de un caso de familia». «Es real», dijo Valeria. Él asintió, volvió a sentarse. Marcela empezó a desglosar el plan en voz alta, pasando el dedo por el bloc de papel mientras hablaba. Sin Claudio, el contador, perdían la voz técnica que explicaría los números con autoridad. Necesitaban compensar eso con claridad. Las capturas solas son difíciles de impugnar porque tienen fecha, hora y dirección de correo corporativo, explicó Marcela. Pero no podemos solo mostrar papeles, necesitamos que él reaccione. Su reacción va a valer más que cualquier documento. ¿Cómo aseguramos que reaccione mal?, preguntó Valeria. No aseguramos, provocamos. Marcela volteó el bloc de papel. Tenía una secuencia numerada. Tú entras después de que él ya haya abierto la reunión, ya haya hablado de resultados, de crecimiento, del futuro brillante de la empresa. Cuando esté cómodo, pides la palabra. Él va a intentar ignorarte. Ahí Fabio, que va a estar sentado como invitado de uno de los socios minoritarios, confirma que tienes derecho a hablar. Hizo una pausa. Ahí haces la secuencia que ensayamos. Pasaron la hora siguiente ensayando. Marcela hacía de Ricardo, interrumpiendo, desacreditando, tratando de voltear la narrativa. Valeria repetía las frases, ajustaba el tono, aprendía dónde pausar, dónde avanzar, cuándo dejar que el silencio trabajara por ella. No era un guión memorizado, era una lógica, un orden de presentación que volvía cada negativa de Ricardo más incriminatoria que la anterior. Si niega el documento A, presentas el B, dijo Marcela. Si dice que el B es falso, Fabio confirma la fuente independiente. Si intenta irse, ya habrás dicho lo suficiente para que nadie en esa sala pueda fingir que no escuchó. Valeria respiró hondo. ¿Y el resultado del ADN? Ese va al final, es el golpe de gracia. Marcela la miró fijo. No lo gastes temprano. Déjalo que se enrede con sus propias palabras primero. A las 11 de la mañana, el celular de Marcela vibró. Ella leyó el mensaje. No dijo nada por unos 3 segundos. Ricardo cambió el lugar. La reunión ya no es en su oficina. Es en el club empresarial, en el centro. Salón privado. Acceso por invitación nominal. Fabio frunció el ceño. Invitación nominal significa que mi nombre no va a estar en la lista. Exacto. Marcela tiró el celular en la mesa con más fuerza de la que pretendía. Alguien le avisó que algo andaba mal. Valeria se puso de pie, quieta frente a la ventana. Abajo la ciudad seguía normal. Tránsito, claxones, gente caminando apurada. ¿Quién tiene invitación nominal para esa reunión?, preguntó. Los 10 directivos y 2 representantes del fondo de inversión. Marcela cruzó los brazos. Sin acompañantes. ¿Y la esposa del presidente del holding? Valeria volteó. ¿Entra o no entra? Marcela abrió la boca, la cerró. Pensó, no hay protocolo que impida legalmente la entrada de una cónyuge a un evento societario abierto a invitados externos. Dijo despacio. Si llegas junto con la invitación de uno de los directivos que está de tu lado, y Ricardo intenta bloquearte en la entrada frente a los representantes del fondo, va a aparecer exactamente lo que es. Alguien con algo que esconder. Eso. Fabio se levantó. Yo puedo entrar como asesor de prensa de uno de los representantes del fondo. Tengo contacto con uno. Déjenmelo a mí. Los 3 se quedaron en silencio un momento.
cada quien procesando. Luego Marcela agarró la carpeta, la golpeó suavemente en la mesa y dijo: «Todos saben dónde queda el club empresarial». Valeria agarró su bolso. El sobre estaba ahí dentro, junto con los documentos, junto con todo lo que había guardado por semanas, mientras fingía que estaba bien. «Sé», dijo. «Entonces nos encontramos allá, separados, sin aparecer juntos antes de tiempo». Marcela se puso los lentes. «Tú entras primero. Mantén la calma. Espera a que él se siente en su trono». Valeria asintió. «¿Y luego?» Marcela le abrió la puerta de la oficina. «Luego recuerdas todo lo que te hizo mientras te quedaste callada, y usas cada segundo de eso». El club empresarial tenía ese olor a lugar antiguo e importante, madera barnizada, aire acondicionado en la temperatura exacta de la comodidad, silencio de quien está acostumbrado a ser escuchado. El salón privado tenía una mesa larga al centro, sillas tapizadas, vasos de agua ya servidos, 10 directivos, 2 representantes del fondo, y Valeria, sentada en una silla lateral, a quien nadie había cuestionado porque llegó acompañando al director Mauricio, el único en la mesa que sabía todo. Ricardo entró a las 2 de la tarde en punto. Traje gris oscuro, corbata burdeos, esa postura de quien nunca ha tenido que pedir permiso para entrar a ningún lado. Saludó a cada uno con apretón de mano sin nombre, de memoria, como siempre hacía. Cuando llegó a Valeria, pausó medio segundo. Los ojos se le achicaron levemente, pero no dijo nada. Siguió de largo. No iba a hacer escena antes de tiempo. Ese era su estilo. La reunión empezó con el informe trimestral. Ricardo a la cabecera, diapositivas proyectadas en la pared, voz firme y números alineados. Era bueno para eso. Convertir hojas de cálculo en narrativa, hacer que los gráficos parecieran logros personales. Crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año pasado, dijo, golpeando suavemente la mesa con el dedo. Esto no pasa por casualidad, pasa porque se tomaron las decisiones correctas en el momento correcto, por las personas correctas. Miró a los representantes del fondo mientras decía eso. Ellos anotaban. Tenemos nuevos proyectos en estructuración que se presentarán formalmente el próximo trimestre. Puedo adelantar que el volumen de captación previsto es el más grande en la historia de la empresa. Sonrió. Y para quienes aún tengan dudas sobre la solidez de esta operación, los números están aquí, transparentes, como siempre lo han sido. Transparentes. Valeria miró la mesa. Respiró por la nariz. Fabio estaba sentado 3 sillas a su derecha, con saco y un gafete de asesoría que nadie había cuestionado. Cuando ella levantó ligeramente los ojos, él hizo una seña casi imperceptible. Ricardo abrió la palabra para preguntas. 2 directivos hablaron sobre plazos. Un representante del fondo preguntó sobre exposición cambiaria. La reunión seguía el libreto de siempre. Entonces Valeria puso la mano en la mesa y dijo con voz clara, ¿puedo hacer una pregunta? El silencio fue inmediato. Ricardo volteó hacia ella con una calma que le costó trabajo. Este no es el espacio adecuado, Valeria. Sí, es el espacio adecuado, dijo Mauricio a su lado, sin levantar la voz. Ella tiene legitimidad para estar aquí. Ricardo miró a Mauricio. Luego volvió a Valeria. La mandíbula se le tensó. «Puedes hablar», dijo. El tono era de quien concede un favor. Valeria abrió la carpeta que tenía en el regazo. Sacó 3 hojas engrapadas y las puso sobre la mesa, empujándolas hacia el centro. Este es un informe preparado por un contador independiente, el licenciado Claudio Miranda, con registro activo, sin vínculo con ninguna de las partes aquí presentes. Habló despacio, sin prisa. Analizó movimientos financieros del holding en los últimos 8 meses. Lo que encontró
fue la transferencia de 2.300.000 pesos en activos hacia una empresa llamada MJ Inversiones, registrada hace 6 meses, con el mismo domicilio fiscal de este holding. Murmullo bajo en la mesa. Ricardo no agarró el papel, solo lo miró. Eso es una acusación sin fundamento traída por alguien con interés directo en desestabilizar esta empresa en un momento estratégico. Su voz estaba controlada, pero había algo distinto en ella ahora. Una dureza que no era confianza, era contención. MJ Inversiones es una estructura societaria legítima creada para optimización fiscal. Cualquier abogado aquí confirmará que es práctica común. «Quizás», dijo Fabio desde donde estaba sentado, despacio, sin drama. «Pero la práctica común no suele involucrar el nombre de la socia personal del presidente como titular mayoritaria». Ricardo volteó hacia él. «¿Quién eres tú?» «Fabio Núñez, asesoría de prensa del Grupo Capital Andes». Hizo un gesto leve hacia uno de los representantes del fondo, que no lo desmintió. «He seguido este mercado durante 15 años, y este tipo de estructuración, con este momento, plantea preguntas que cualquier inversionista serio querrá responder antes de firmar cualquier aporte». Los dos representantes del fondo intercambiaron una mirada. «¿Puedo ver ese informe?», preguntó uno. Valeria empujó el documento hacia él antes de que Ricardo pudiera responder. «Esto es una maniobra orquestada», dijo Ricardo, más alto ahora. «Mi esposa está pasando por un momento emocional difícil y está siendo instrumentalizada por personas con interés en...» «Hay más», dijo Valeria. Sacó la segunda hoja, capturas de los correos internos con fechas, direcciones corporativas y montos. Las puso en la mesa con la misma calma de antes. «Este es el intercambio de correos entre tú y tu contador interno, con fechas que coinciden exactamente con el inicio de los movimientos». Hizo una pausa. «3 semanas después de que yo descubriera que estaba embarazada». El silencio esta vez fue distinto. Ricardo abrió la boca, la cerró, y por primera vez en esa tarde no tuvo una respuesta lista. El directivo a la izquierda de Ricardo agarró el documento y empezó a leer, despacio, línea por línea. Sus ojos se detuvieron en un punto específico de la segunda página. No dijo nada, solo giró el papel para que el colega de al lado pudiera verlo. En el otro extremo de la mesa, uno de los representantes del fondo se quitó los lentes, los limpió con la corbata y se los volvió a poner, como si necesitara asegurarse de que estaba leyendo bien. «Ricardo». La voz vino de Enrique, el mismo socio que semanas atrás había tratado a Valeria con esa lástima condescendiente en la cena. Ahora el tono era distinto, seco. «Esto tiene tu dirección de correo corporativo. Los correos pueden ser falsificados». Ricardo seguía de pie, pero algo en su postura había cambiado. El peso del cuerpo distribuido distinto, menos expansivo. «Pueden», dijo Fabio, abriendo la laptop que tenía sobre la mesa. «Por eso traje la cabecera técnica de cada mensaje, con servidor de origen y autenticación DKIM. Para quien entiende de TI, esto no se puede falsificar sin acceso directo al servidor de la empresa». Uno de los directivos más jóvenes, que hasta entonces no había hablado, se inclinó hacia adelante. «¿Tú tienes acceso a eso cómo?» «Fuente interna», dijo Fabio, sin dar más detalles. Ricardo golpeó la palma de la mano en la mesa. No fuerte, pero lo suficiente para hacer temblar los vasos de agua. «Esto es invasión de sistema. Cualquier cosa obtenida de esta forma es inadmisible». «Admisibilidad es algo que decidirá un juez», dijo Marcela. Nadie había notado cuándo entró. Estaba de pie cerca de la puerta, carpeta en mano, como si siempre hubiera sido parte de la reunión. Doctora Marcela Fuentes, abogada de Valeria Salazar. Avanzó 2 pasos, y para que conste, la obtención de este material fue voluntaria. La fuente vino a nosotras. Ricardo miró a Marcela, luego a Valeria,
luego a Mauricio, que estaba sentado con los brazos cruzados y expresión cerrada. «Tú sabías», le dijo Ricardo a Mauricio. No era pregunta. Mauricio no respondió. Uno de los representantes del fondo empezó a guardar los documentos que tenía en la mano dentro de su maletín, despacio, con ese cuidado de quien se prepara para irse y no quiere dejar rastro de que estuvo ahí. El otro representante habló en voz baja con su colega. 2 palabras, 3. Luego se levantó. Vamos a tener que suspender cualquier conversación sobre el aporte hasta que esta situación esté aclarada formalmente. Acomodó la silla en su lugar. Lamentamos el inconveniente. Ricardo abrió la boca, pero los dos ya estaban saliendo, y fue entonces cuando Enrique, el socio, empujó el documento de vuelta hacia Ricardo y dijo, sin mirarlo, «Vas a necesitar un abogado muy bueno». Ricardo se quedó de pie en la cabecera de la mesa mientras la sala se reorganizaba a su alrededor. 2 sillas fueron empujadas hacia atrás. Una conversación paralela empezó bajito entre 2 directivos. El salón que antes era el escenario de su seguridad se fue volviendo, poco a poco, demasiado pequeño para tanto. Lo intentó una última vez. «Valeria». Su voz estaba baja ahora, sin micrófono, sin público de escena. Solo él, ella y la gente que aún estaba en la sala sin saber a dónde mirar. «No tienes que hacer esto así. Podemos resolver entre nosotros». «Podíamos», dijo ella. «Tú elegiste resolverlo en público, en el micrófono, con copa levantada». Él cerró los ojos un segundo. «Te voy a destruir en los tribunales». «¿Con qué patrimonio?», preguntó Marcela con una calma que era casi amable. «¿El que está en México o el que se transfirió a MJ Inversiones?». Ricardo se volteó hacia ella. «¿Quién te contrató para...?» «Tu esposa». Marcela abrió la carpeta. «Y antes de que preguntes, tenemos medida cautelar de bloqueo de activos presentada hoy a las 11:40. Cualquier movimiento en las cuentas del holding o de MJ Inversiones desde ahora constituye desacato a orden judicial». El rostro de Ricardo cambió. No fue un derrumbe dramático, no fue llanto, no fue grito. Fue más sutil y más pesado que eso. Fue el rostro de alguien que se da cuenta, en un segundo específico, de que el suelo que creía pisar ya no existe. «Tú no...» Se detuvo. Recomenzó. «No te vas a quedar con nada. Ya tengo suficiente», dijo Valeria. Sacó el último sobre de la carpeta, lo puso sobre la mesa con cuidado, como quien coloca algo que ha cargado demasiado tiempo. «Resultado de prueba de ADN, autenticado ante notario, solicitado por mí en el 2º mes de embarazo». Lo empujó hacia él. «Antes de que gastes dinero en la prueba que pediste en tu discurso de brindis». Ricardo no abrió el sobre, pero Mauricio sí. Lo agarró sin pedir permiso, desdobló la hoja, leyó la primera línea, lo puso de vuelta en la mesa sin decir nada. No hizo falta. Lo que estaba escrito ahí era el final de cualquier argumento que Ricardo pudiera tener todavía. Enrique se levantó, se abotonó el saco y se fue sin despedirse. 2 directivos lo siguieron. La sala se fue vaciando despacio, con esa prisa incómoda de quien quiere irse antes de quedar asociado a lo que está pasando. Jimena, que había entrado silenciosamente por el fondo de la sala minutos antes, salió por la misma puerta, sin haber dicho una sola palabra. Ricardo se quedó de pie en la cabecera de una mesa casi vacía. Marcela se acercó y puso un segundo documento frente a él. «Notificación extrajudicial. Tienes 72 horas para nombrar abogado. Te recomiendo que no pierdas tiempo». Él no respondió. Valeria agarró su bolso, ajustó la correa en el hombro y lo miró una última vez. No había rabia en su rostro, no había triunfo. Había solo el cansancio de quien por fin ha soltado un peso que cargó demasiado tiempo. Salió, sin correr, sin mirar atrás.
Y el silencio que quedó en esa sala fue el tipo de silencio que no tiene respuesta. El pasillo del club empresarial estaba vacío cuando Valeria salió del salón. Caminó despacio, pasando por el espejo grande cerca de las escaleras. Se detuvo un segundo, miró su propia imagen, el vestido, la panza, el cansancio en el rostro que no era debilidad, era el tipo de agotamiento que viene después de algo real. Marcela apareció a su lado en el reflejo. Se quedaron las dos ahí un momento, sin decir nada. «Lo hiciste muy bien», dijo Marcela, sin exageración, sin euforia, solo la afirmación directa de alguien que ha visto mucho y sabe reconocer cuándo algo se hizo bien. Valeria asintió. No pudo sonreír todavía, pero asintió. Bajaron juntas, salieron por la puerta principal. En la acera, Marcela le apretó el brazo una vez, rápido, firme, y dijo que llamaría al día siguiente para los próximos pasos. Valeria entró al coche. Se quedó sentada unos 2 minutos con las manos en el volante, mirando el movimiento de la calle. Una señora cruzando con bolsa del mercado, un niño en bicicleta, una pareja sentada en una banca de la plaza. La vida ordinaria de la gente continuando, completamente ajena a lo que acababa de pasar en ese salón. Encendió el motor y se fue a casa. Durmió 11 horas seguidas, por primera vez en meses. 3 semanas después, Ricardo salió de la oficina central del holding una tarde de martes cargando una caja de cartón. Sin gafete, sin escolta, sin la sonrisa de siempre. El portero del edificio le sostuvo la puerta para que saliera. No dijo nada. Al día siguiente, Jimena no contestó ninguna de las 6 llamadas que él hizo. Valeria firmó el contrato en una sala de reuniones iluminada, en el piso 12 de un edificio en La Condesa. Era una agencia de comunicación a la que había contactado meses atrás, antes de todo aquello, cuando todavía pensaba que tal vez podría construir algo por su cuenta mientras el matrimonio se desmoronaba. Ellos habían guardado la propuesta. Firmó con su pluma, se la devolvió y la mujer al otro lado de la mesa dijo con una sonrisa genuina: «Bienvenida». Valeria se fue caminando. 4 cuadras hasta el coche, sol de atardecer en la ciudad, ese calor que cansa pero también abriga. Puso la mano en su panza mientras caminaba. «¿Ves?», dijo bajito. «Lo resolvimos». Fue una mañana de viernes cuando Valeria entró al elevador de su edificio y se encontró con doña Elena. La suegra llevaba una caja en el regazo, probablemente cosas que Ricardo había dejado en el departamento de ellos, que ahora era solo de Valeria. Estaba de espaldas, esperando que el elevador subiera. Cuando las puertas se abrieron en su piso, doña Elena volteó. Sus miradas se encontraron. La mujer que había puesto un acuerdo sobre la mesa y dicho «tienes hasta el viernes», estaba ahora en silencio, con una caja de cartón en los brazos y sin ninguna de las certezas que tuvo aquel día. Valeria sostuvo la puerta del elevador abierta. Esperó a que doña Elena saliera. La suegra pasó a su lado, sin decir nada. Cabeza ligeramente baja. Valeria tampoco dijo nada. No había nada que decir. No había satisfacción, no había frase final guardada para ese momento. Simplemente soltó la puerta y entró al departamento. Puso las llaves en la mesa, fue a la cocina, se hizo un té y se sentó junto a la ventana con la taza en las manos, mirando la ciudad del otro lado del vidrio, pensando en absolutamente nada por unos minutos. Eso también era una victoria, quizás la más grande de todas. Esta historia se me queda de una manera que no sé explicar bien. Vi a una mujer ser humillada en el momento más vulnerable de su vida, embarazada, sola en una sala llena de gente, con su nombre siendo destruido en voz alta por alguien que debía protegerla. Y me quedé pensando, ¿cuántas personas habrían firmado ese papel y se habrían ido? ¿Cuántas habrían pensado que era lo correcto?
No podría juzgarlas, porque a veces lo más difícil del mundo no es enfrentar, es creer que tienes derecho a enfrentar. Lo que me eriza la piel en la historia de Valeria no es el desenlace, es el momento antes del desenlace. Es ella sola en el coche, en la oscuridad, con el sobre en la mano, pensando en rendirse y decidiendo no rendirse aunque no tuviera ninguna garantía de que iba a funcionar. Eso es lo que nadie ve, es lo que no aparece en el final feliz, es la decisión invisible que ocurre cuando nadie está mirando. Salí de esta historia creyendo de verdad que hay una diferencia entre ser destruido y dejarse destruir, y que esa diferencia vive en una decisión que a veces cabe en 3 palabras dichas en voz baja en un salón en silencio. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste algo viendo a Valeria pasar por todo esto, el like es la forma más simple de decirme que valió la pena. No te cuesta nada, pero significa mucho para mí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, leo todos y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un momentito para comentar. Me alegra mucho saber de dónde me están viendo. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas está empezando y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para seguir en este camino. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te veo en el próximo video.